Muy buenas noches, queridos alumnos. Sean bienvenidos al curso de Bibliología y Hermenéutica modalidad online del Seminario Teológico Bautista de Lima. El día de hoy vamos a realizar básicamente una breve introducción al curso. Como ustedes pueden ver ya en su página de Moodle, pueden visualizar el sumario del curso con todos los temas y los puntos que vamos a tratar. Yo solamente quiero dedicar unos minutos para que podamos poder explicarles un poco acerca del curso, del desarrollo del curso, del trabajo, de la parte práctica que vamos a realizar, así como terminar con una breve reflexión o meditación acerca de la importancia de este curso, por qué consideramos que este curso es importante para el desarrollo de las competencias que ustedes necesitan y van a necesitar en el desarrollo de su ministerio. Pero antes que nada, ¿qué les parece si me presento? Mi nombre es Rubén Tello Márquez. Soy casado con Juliana, mi esposa. Ahí pueden ver la foto de mi esposa y tengo una preciosa hija, Vania, de 2 años y 3 meses, y mi segunda hija, Viviana, de ya va a cumplir 3 meses. He estudiado en el seminario también, bachillerato en estudios pastorales y también una maestría en predicación expositiva, y gracias al Señor tengo ahora el privilegio de poder también enseñar algunos cursos allí en el seminario. Una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, es meditar. Meditar en la gran, gran problema que estamos teniendo en estos tiempos, en la iglesia actual. Básicamente, hermanos, estamos afrontando una gran cantidad de retos y desafíos en la forma de falsas enseñanzas, falsos predicadores, no solamente de la teología de la prosperidad. Podemos hablar del movimiento apostólico, podemos hablar de diferentes corrientes y vientos de doctrina. Pero, ¿cuál es el factor común a todos ellos? El factor común a todos ellos es un alejamiento sistemático y progresivo de la palabra de Dios y sobre todo de conceptos tales como la suficiencia de la escritura, el hecho de decir que la escritura es suficiente para cualquier problema de la vida, alejamiento de doctrinas y de temas tales como la autoridad de la escritura, el hecho de pensar que la Biblia es la máxima autoridad del creyente, también alejamiento de doctrinas como la eficacia de la escritura, como la inerrancia de la escritura, y todos estos son temas que vamos a discutir a lo largo de este curso. Hermanos, en este curso nosotros vamos a investigar la palabra de Dios y vamos a llegar a la siguiente conclusión. La Biblia es suficiente, es completa, es perfecta para cada problema de la vida del ser humano. Es especialmente dada por Dios como la revelación de su carácter, de su persona, de sus obras, para la salvación del hombre, porque la Biblia nos habla de Jesús, nos habla de su obra salvadora por los seres humanos, y también es la máxima autoridad del creyente, no contiene errores, a pesar de que ha sido escrita por más de 40 aproximadamente escritores humanos a lo largo de más de 2000 años, no contiene errores porque es la palabra de Dios y es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12 o 1 Tesalonicenses capítulo 1, que nos dice que la Biblia es la palabra de Dios que actúa en nosotros los creyentes. Sin embargo, entonces, hermanos, lo que vemos en este mundo, en la iglesia moderna o en algunos lugares de la iglesia moderna, es un alejamiento sistemático de las escrituras. Mm, una mezcla de la enseñanza de la doctrina con enseñanzas humanistas, con enseñanzas de la psicología, con enseñanzas del marketing, del coaching y de tantas enseñanzas que tiene este mundo y se llegan a mezclar con lo que la Biblia enseña en muchas iglesias y a tal punto de que muchas iglesias enseñan la Biblia de nombre, pero realmente lo que hay tras la enseñanza bíblica son enseñanzas humanas, enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios o simplemente una pobre enseñanza bíblica. Hermanos,
La mayor necesidad que el hombre tiene es de salvación y es de conocer la palabra de Dios. Y en este curso, hermanos, lo que queremos hacer es reavivar nuestro compromiso con la suficiencia y la autoridad y la inerrancia y la eficacia y la vitalidad de las Sagradas Escrituras. Creemos que la Biblia es suficiente y eso es justamente lo que vamos a proponer a lo largo de este curso. Vamos a ver aspectos como el canon de las escrituras, vamos a ver aspectos como la revelación, cómo es que Dios revela su verdad al ser humano, vamos a ver la revelación general, la revelación especial, vamos a ver la iluminación, vamos a ver cómo el Espíritu Santo ilumina la mente de los creyentes para poder hacernos entender la palabra de Dios. Vamos a ver diferentes doctrinas que tienen que ver con esto y también vamos a entrar al campo de la hermenéutica, el arte de interpretar, hermenéutica bíblica en específico, ¿verdad? Porque hay hermenéutica de otras ciencias, pero vamos a hablar de la hermenéutica bíblica, el arte de interpretar la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a la interpretación, a la hermenéutica bíblica, hay principios, hay buenas prácticas, hay puntos que son importantísimos al momento de interpretar las escrituras. Por ejemplo, considerar el contexto, la regla de la primera mención, de la última mención. Vamos a ver diferentes principios. Ahora, como la parte teórica es tan importante como la parte práctica, a lo largo de este curso vamos a proponer un método de estudio bíblico, no es el único, hay otros más. Tal vez usted conoce el método inductivo y vamos a usar algo del método inductivo, pero quiero proponerles un método de estudio que se llama arqueo bíblico. Eh, para ello vamos a usar una herramienta online, una página web que se llama biblearc.com. Y esta página web, que dicho sea de paso es gratuita, cualquiera puede configurarse una cuenta allí, nos va a permitir, es una herramienta muy potente, para poder hacer nuestros estudios bíblicos. Y va a ser una herramienta, o es una herramienta, mejor dicho, que nos sirve mucho para poder implementar de manera práctica lo que vamos a ver en la teoría. Entonces, a la par que usted va a ir viendo los temas y la separata y lo que es la exposición de la clase y del curso, también va a usted poder a poner en práctica lo que estamos aprendiendo por medio de esta herramienta. Además, el proyecto final de este curso, como está especificado en el sumario, se trata de un trabajo de investigación, de interpretación de un texto bíblico que usted decida usando este método que nos permite aplicar las reglas de la interpretación bíblica como lo vamos a estudiar en la práctica. Entonces, es un proyecto muy interesante, es algo muy bonito. La herramienta, les cuento de manera personal, yo la conocí hace unos años atrás y me encantó. La uso siempre para poder realizar mis estudios, para poder preparar los sermones que puedo predicar. Uso esta herramienta y estoy seguro que va a ser de mucha bendición y de enriquecimiento para tu vida personal y para su ministerio. Entonces, dicho sea esto, pasemos ya entonces a pensar un poquito más qué es lo que se enseñaba o qué es lo que se creía con respecto a la Biblia en los tiempos tempranos de la iglesia cristiana. Quisiera que usted me acompañe en esta siguiente diapositiva. Vamos a ver, por ejemplo, lo que la Confesión de Fe de Westminster dice con respecto a la palabra de Dios. Y es interesante lo que dice porque leemos ahí, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo no son suficientes para dar conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y de varias maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia, y además, para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la Iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esta revelación por escrito, por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a la Iglesia. Como usted puede ver ahí, hay varios textos que le animo a que usted lo pueda revisar en casa. Lo que básicamente a modo de resumen dice la Confesión de Fe de Westminster con respecto a las Sagradas Escrituras es que
Dios nos ha hablado de muchas formas y una de las formas por las cuales Dios se ha revelado al hombre es la revelación general, que básicamente es la demostración de todo lo que Dios ha creado, ¿verdad? La creación, dice Romanos capítulo 1, nos habla del poder y de la deidad de Dios, pero la creación, hermanos, el universo, las estrellas, los planetas, los animales, los paisajes, nos hablan de un Dios poderoso, sí, nos hablan de un Dios inteligente, que tiene un diseño para hacer las cosas, pero no nos hablan acerca del carácter de ese Dios. No podemos saber si es un Dios personal, si es un Dios que ama, si es un Dios que siente, y por ello es que Dios también se revela de una manera más específica, más clara, por medio de sus escrituras, las cuales le ha agradado a Él dejarlas escritas, en un testimonio escrito, para que no se pierdan con el paso de los años. Y en la palabra de Dios, que es conocido como la Biblia, que es conocido como las Sagradas Escrituras, dejar testimonio no solamente de su poder, no solamente de su inteligencia, pero sobre todo de su carácter, de su amor, de su voluntad y de sus propósitos para con la humanidad, para con su pueblo también. Entonces, algo que también dice la Confesión de Fe de Westminster es que la Biblia ha llegado a ser la principal fuente autoritativa, normativa que el creyente tiene para poder conocer a Dios, dado que los modos anteriores, por medio de los cuales Dios se reveló al hombre en la antigüedad, ya no se encuentran operativos. Llamémosle esto a los milagros, llamémosle esto a las apariciones, a las teofanías, a las cristofanías, donde el ángel de Jehová, por ejemplo, se aparecía y daba un mensaje al pueblo, o por medio de los cuales, o por medio de las intervenciones milagrosas de Dios, o por medio de los sueños, o por medio de los profetas. Esos medios y esos modos por medio de los cuales Dios revelaba su voluntad específica para algún punto en determinado, ya no las encontramos operativas en estos tiempos. Entonces, como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Más allá de cualquier experiencia, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que es la fuente autoritativa, repito, normativa que todo creyente tiene, a la cual habemos bien de acudir, dice, como una antorcha, como un ancla, perdón, un ancla firme de nuestra alma. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la premisa que subyace bajo todo lo que en este curso se va a dictar. Aquí creemos firmemente en la autoridad de las escrituras, creemos firmemente en la inerrancia de las escrituras y creemos firmemente en que la Biblia es la principal base que el creyente tiene para su fe, para su creencia, para su vida en general. Eh, ¿Qué más podemos decir? Lo he mencionado hace un momento, Dios se ha revelado de manera general, de manera especial. El Salmo 19 nos habla un poco acerca de esto, acerca de cómo Dios se ha revelado, porque el Salmo 19 empieza diciendo que cuál es el propósito, cuál es el propósito del firmamento, del cielo, de las estrellas. El firmamento básico, el propósito básicamente de estas cosas es anunciar la gloria de Dios, es anunciar la grandeza, es anunciar el poder, es anunciar la inteligencia de Dios que ha creado todas las cosas de una manera increíble. Pero también la Biblia nos habla acerca, o mejor dicho, de manera específica, este salmo nos habla acerca de que Dios se ha mostrado al hombre también de otra forma. Leamos por favor ahí en donde tú estás. Lee por favor el Salmo 19. El Salmo 19, capítulo, verso 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Eh, ese verso nos dice que el propósito del cielo, del firmamento, de las estrellas y de todos los objetos galácticos allí presentes es anunciar, dice, la obra, la gloria de Dios. Este mismo salmo más adelante, en el verso número 7, nos dice ahora, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado. Dulces más que la miel, y que la que destila del panal.
El Salmo habla del verso 1 al verso 6, nos habla de la revelación general, como Dios se ha revelado a la humanidad a través de la creación, y del verso 7 en adelante nos habla acerca de la revelación especial. Este salmo lo vamos a usar hoy a modo de un pequeño ejemplo de cómo se realiza el proceso de interpretación. Lo que quiero hacer en este curso, hermanos, es tomar la mitad del tiempo de la clase para poder explorar la doctrina y la parte teórica, y tomar la otra parte de la clase para poder ir desarrollando este método de estudio bíblico al cual vamos a ir agregando conforme vayamos avanzando en las clases los principios de la interpretación, los pasos de la observación y todos los pasos que nos pueden llevar al final a hacer un estudio concienzudo, un estudio exegético, un estudio serio de la palabra de Dios, pues que nos va a llevar a una sana interpretación y por ende, ya con el esfuerzo de un proceso milético bien diseñado, nos va a llevar a la producción de un devocional, de una clase, de un sermón, pues con una calidad eh, que es digna de la palabra del Señor, que es como Dios nos manda, ser fieles a su palabra. Así que, eh, pero esa no es la única manera como Dios se ha revelado al hombre. Se ha revelado por medio de la creación, se ha revelado por medio de su palabra, pero también se ha revelado en la persona de su Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, dice que Dios, habiendo hablado en los tiempos antiguos a los padres de muchas formas, de muchas maneras, ahora en estos últimos tiempos dice nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad? El Hijo es la última revelación de Dios. Eh, Dice la Escritura, el Evangelio de Juan, que a Dios nadie lo ha visto, no hay hombre que haya visto a Dios, pero el Hijo, dice, lo ha dado a conocer. ¿Sí? La creación nos muestra el poder de Dios, la palabra nos muestra el carácter de Dios, Jesús nos muestra cómo es Dios, porque Jesús es Dios, nos muestra el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, nos muestra todo el amplio espectro de lo que es Dios. En Jesús lo podemos encontrar. Eh, Esto va muy de la mano con un concepto denominado la inspiración de la palabra de Dios, porque eh, ¿qué es lo que ha determinado la creación? El poder de Dios. Jesús es Dios mismo, pero ¿quién ha determinado el contenido de la palabra de Dios, de la Biblia? Eso es algo que se conoce como la inspiración, que a su momento lo vamos a detallar más específicamente, pero por ahora baste decir que la inspiración es el proceso por medio del cual Dios puso en el corazón y en la mente de los escritores bíblicos, Oseas, Daniel, Jeremías, Isaías, Pablo, Pedro, Lucas, Marcos, en el corazón de ellos las palabras que Dios quería que se escribiesen, que se registrasen, respetando la personalidad, los conocimientos y la vivencia del escritor humano, de tal manera que cada libro de la Biblia tiene su propio estilo literario, tiene su propia forma de escritura, de lenguaje. Sin embargo, la temática, la hilación en cuanto a los temas, eh, todas tienen una correlación perfecta, porque el autor último de todo esto es Dios, ¿verdad? Eso es lo que entendemos por inspiración. Y también entendemos o hablamos acerca del poder de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa y es algo que nosotros tenemos que tener clarísimo, con una convicción. Y el objetivo, uno de los objetivos de este curso es terminar el curso con una convicción renovada del poder de la palabra de Dios, de su autoridad, de su inerrancia. Entonces, son algunos conceptos que vamos a ir explorando a lo largo del desarrollo de este curso, pero es bueno empezar a manejarlos para poder ir pensando en ellos a lo largo de las siguientes semanas. La Biblia no es un solo libro, es una colección de libros, 66 para ser más precisos, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento, la parte hebrea, mejor dicho, fue escrito en hebreo, mejor dicho, y algunas pequeñas porciones en arameo. eh, no es igual la división del Antiguo Testamento que nosotros tenemos
al que tenía originalmente el pueblo de Dios, o Israel. Ellos básicamente dividían el Antiguo Testamento en tres secciones. Jesús se refirió a ello también en Mateo capítulo 5, verso 17, en Lucas capítulo 24, versos 44 y 45. El Señor hace referencia a la ley, porque en ese tiempo no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento, como la ley, los profetas y los escritos. Esas eran las tres grandes divisiones en las cuales estaba, valga la redundancia, dividido el Antiguo Testamento hebreo. Y vamos a ver allí que, como usted puede ver en la imagen, que la división era un poco diferente a como nosotros tenemos en nuestras Biblias, ¿verdad? Por ejemplo, primera y segunda de Samuel estaban unidos, primera y segunda de Reyes también, era simplemente los libros de los reyes. Habían unas divisiones diferentes, sin embargo, el contenido era básicamente el mismo que manejamos nosotros, porque el proceso de compilación y de preservación del Antiguo Testamento pasaba por un riguroso proceso de copiado por mano de escribas y por mano de personas entrenadas especialmente para eso, y eso luego lo vamos a ver también cuando lleguemos a ese punto. El pueblo de Israel era muy celoso en cuanto a la transmisión y a la copia de los manuscritos hebreos, y tenemos una gran pureza textual cuando hablamos acerca del Antiguo Testamento, porque había sumo cuidado en cuanto al proceso de copiado. Nuestro Antiguo Testamento, el que nosotros manejamos, tiene los 39 libros que ya conocemos, y lo tenemos dividido básicamente en cinco grandes secciones, ¿no? La ley o el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, los libros históricos, donde podemos encontrar ahí todo el desarrollo de la historia del pueblo de Israel hasta el reino, el establecimiento del reino. Tenemos los libros poéticos, tenemos los profetas mayores y los profetas menores. ¿Y por qué le llamamos mayores y menores? No tanto porque estos profetas como Isaías o Daniel sean más importantes que los otros. Básicamente le llamamos profetas mayores por la extensión del contenido que sus libros representan, ¿no? Isaías tiene una extensión de 66 capítulos, y son libros extensos a comparación de, por ejemplo, el libro de Amós o el libro de Nahum, ¿no? Son libros más pequeños. Entonces, básicamente por eso es que le llamamos profetas mayores de profetas menores. En el Nuevo Testamento, la figura es un poco distinta en el sentido que, en primer lugar, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en hebreo, y griego koiné, el griego común, el griego del vulgo, el griego no era el griego clásico, no era el griego de Sócrates, de Platón, no, era el griego, no era el griego del siglo de oro, de la edad griega, sino era básicamente el griego del vulgo, era un griego común que todo el pueblo hablaba, que todo el mundo hablaba realmente porque era el idioma universal en esa época, y está dividido, o se considera la división, en los evangelios, un libro histórico, que es el libro de los Hechos, las epístolas paulinas, que son 13 epístolas de las 27 que existen en el Nuevo Testamento, epístolas generales, y el único libro profético del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. Ahora, eh, aquí también vamos a ver que, si bien es cierto, el proceso de copiado no fue tan riguroso como en el caso del Antiguo Testamento, la diferencia que tenemos acá es una gran cantidad de manuscritos, más de 25.000 manuscritos griegos, eh, porque nosotros no tenemos los escritos originales, ¿sí? Es algo que vamos a ver también cuando lleguemos a esa clase. No tenemos los escritos originales, que son conocidos como autógrafos, no existen, nadie los tiene. No tenemos los escritos de puño y letra de Pablo, de Juan, de Pedro, no los tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Copias y copias de copias y copias, más de 25.000 manuscritos y copias. Sin embargo, eh, bajo un estricto análisis conocido como crítica textual, podemos ver que Dios ha preservado su palabra con un alto grado de pureza, a pesar de la gran multitud de manuscritos que existen. Y claro, entre los manuscritos hay familias de manuscritos, hay algunos que son más confiables que otros, hay algunos que son más exactos que otros, pero uniéndolos todos en proporción, la pureza, o mejor dicho, al revés, el grado de error que se puede presentar en algún manuscrito es del orden de las milésimas, es muy pequeño, y no afecta en absoluto a la doctrina
que se explica o que se enseña en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Dios realmente ha preservado su palabra de una manera maravillosa y yo quiero de verdad darle gloria a Dios por eso, porque es increíble cómo el Señor ha preservado su palabra a través de los siglos, a través de las eras. Eh, Algo que también tenemos que recalcar es que el Señor Jesús y los apóstoles no utilizaron la versión hebrea del Antiguo Testamento, sino utilizaron la versión griega, también conocida como la Biblia de los 70 o la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento escrito en griego. Esa versión fue la que utilizó Jesús y los apóstoles para poder citar en el Nuevo Testamento, porque habremos de darnos cuenta que el Nuevo Testamento usa muchas citas del Antiguo. Pablo hace mucho eso, citar muchos textos, profecías, palabras o historias del Antiguo Testamento, las cita en sus escritos y para eso usaron la Septuaginta. Aquí quiero mostrarles unas imágenes nada más de algunos de los tipos de manuscritos que tenemos de las epístolas del Nuevo Testamento. Vamos a llegar a ese punto cuando hablemos de la crítica textual, cuando hablemos un poquito de cómo se ha transmitido la palabra de Dios a través de los siglos y vamos a ver también cómo eh, la Biblia tiene esa vivacidad, tiene ese poder y tiene esa garantía de que Dios la ha preservado hasta el día de hoy. ¿Sí? Estos son manuscritos de diferentes epístolas, pero luego vamos a ver cómo se ha hecho el proceso de transmisión y de copiado. ¿Sí? Hasta allí es esta introducción. Quiero solamente mostrarles algunas diapositivas más. Esta que está aquí es una captura de pantalla de la herramienta que vamos a usar, conocida como BibleArk. En unos momentos voy a mostrarles un video de cómo hacer este trabajo porque hoy mismo vamos a empezar a utilizarla. Es una herramienta muy sencilla y nos va a ayudar a implementar un método de estudio bíblico que nos va a permitir poner en práctica los principios de la interpretación. Y, y qué mejor manera de poder aplicar lo que estamos aprendiendo en la teoría. Esa es justamente la idea. Entonces, eh, la idea es que desde esta primera clase introductoria empecemos a familiarizarnos con la herramienta para poder utilizarla a lo largo del ciclo. Entonces yo le recomiendo, hermano, que usted pueda desde ya crearse una cuenta. Ahí en la página de Moodle hay un documento tipo manual de instrucciones que nos va a ayudar a poder ver cómo crear una cuenta, cómo poder entrar por la primera vez a esa herramienta y crearnos una cuenta y poder estar listos ahí. Voy a colgar otro video también con un pequeño estudio de ejemplo de cómo se utiliza esto para implementar el método de estudio bíblico, que vamos a ir refinando con el paso de las semanas, enriqueciéndolo conforme vayamos aprendiendo más conceptos. Esa es un poco la idea. No vamos a esperar que a la primera semana podamos hacer todo. No, vamos a ir paso a paso, pero desde el inicio para ir fijando el conocimiento y para ir acostumbrándonos a la herramienta. Esa es un poco la idea. Algo que también quiero repasar con ustedes, y está también en la separata, es la tarea de la próxima semana. La tarea de la próxima semana, hermanos, es básicamente leer el capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster y usted puede hacer un análisis crítico, un comentario bien hecho, obviamente, bien pensado, bien elaborado, de 2 páginas como máximo acerca de lo que usted lea ahí. Debe usar textos bíblicos, debe usar un argumento sólido, no quiero una copia ni un resumen solamente, quiero un análisis crítico, un juicio crítico de parte suya con respecto a lo que allí se exponga. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Por qué? Y sustente usted lo que piensa al respecto. El siguiente paso de la tarea es crear la cuenta en BibleArk y ya le mencioné que allí está el instructivo de cómo hacerlo y la tarea va a ser hacer el arqueo del Salmo 19. Yo voy a hacerlo básicamente de una forma preliminar. Voy a hacer una parte nada más y usted va a terminar la otra parte. Recuerda que le mencioné que el Salmo 19 se divide en 2 partes. Una nos habla de la revelación general, la otra de la revelación especial. Ya. Entonces voy a, como ejemplo, mostrarles cómo se hace esto, pero primero vamos a hablar de cómo se empieza en primer lugar el estudio bíblico y cómo se aplica esto en la herramienta para que usted empiece a practicar. Aquí no voy a mirar la exactitud ni la perfección, lo que quiero mirar es
la práctica de cómo vamos familiarizándonos con la herramienta para poder trabajarla. Esa es un poco la idea. Entonces, hermanos, esta ha sido la introducción de este curso. Espero y oro que sea de mucha bendición para su vida, como lo ha sido para la mía el prepararlo. Y cualquier consulta, hermano, no dudes por favor en escribirme un mensaje, mandarme un correo, que yo estoy a sus órdenes para poderles ayudar en todo lo que pueda. ¿Sí? Muchas gracias y en unos instantes voy a pasar para enseñarles cómo se usa la herramienta. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga, hermanos.